mí me parece que el cine, o bueno, cualquier actividad audiovisual es para hacer sentir. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Estoy feliz de tener aquí el día de hoy a un invitado muy querido, muy especial. Estamos muy honrados de presentarles al señor Carlos Hidalgo. Yo creo que es uno de los directores de fotografía más importantes de este país, con más trayectoria. Tiene en su haber más o menos 45 proyectos entre series y películas. Eso dice el IMDb. Yo creo que no está completo, por eso digo más o menos. No sé, porque eso dicen los medios en los que te estoqué. 45 proyectos, Carlos. ¿Y ninguno contigo? Ninguno. Vas a ver, Vas a ver tú. ¿Qué te pasa? Yo soy muy fácil de seducir cuando la historia me gusta, soy bien fácil. Entonces no hacemos chidas historias aquí. No sé, no lo has intentado con ninguna. No hemos podido. No se nos ha hecho. Tengo muchos años queriendo poder hacer un proyecto contigo. Ya merito, ya se nos va a hacer. Pero bueno, tienes en tu haber. Empezaste como, bueno, a ver, primero les cuento qué es lo que ha hecho Carlos. Carlos ha hecho, como les digo, más de 45 proyectos, entre los que están Guten Tag Ramón, una película multipremiada, muy querida en todo el mundo. Tienes El fantástico mundo de Juan Orol, ganadora de un Ariel. ¿Qué se siente tener un Arielito? Bien padre, ya quiero otro. Ajá. Bueno, he tenido varias nominaciones y ese fue el que gané. Ese fue el que ganaste. Sí. Bueno, Cantinflas, otra película importantísima por su tema y por la trascendencia que tiene, pues yo creo que es de las más importantes. Y luego tienes películas muy, muy importantes, muy trascendentes, como ¿Qué culpa tiene el niño? Sí. Muy querida y muy linda película, entre otras muchísimas. Tienes más de 35 años en este medio. Es correcto. Quiero que nos cuentes un poquito cómo empezaste, porque tienes créditos como asistente de producción, como asistente de dirección, obviamente como segundo de cámara, muchas. Bueno, ahí tuve un resbalón como de 8 años de asistir dirección, pero salí egresado del CCC como cinefotógrafo con mención honorífica y no sé cuánta cosa. Y después vino un evento que marcó mi vida. El año en que me recibí falleció mi padre. Entonces me quedé sin patrocinador, porque los artistas todos necesitamos patrocinio, por lo menos en el arranque. Y entonces, yo para ese entonces ya había sido asistente de cámara. Mi primera peli fue La mujer de Benjamín, con Carlos Carrera y el fotógrafo era Javi Pérez Grobet. Y me tocó hacer como un par de óperas primas como asistente de cámara, después hice un par de series, pero la verdad es que yo no era muy buen foquista. Y fallece mi padre y ese año conocí a otro personajazo que debería estar aquí, a Batán, ¿no? A Sebastián Silva. Y que bueno, que yo agradezco muchísimo porque yo creo que él me formó en una disciplina padrísima. Entonces me dijo: Carlos, si necesitas dinero, yo te voy a poner junto a la llave del dinero, pero adiós tu camarita y adiós tus luces. Y pues yo en ese momento tenía necesidad de pagar la renta, y entonces, después de hacer un bonche de películas mexicanas de poco presupuesto, hice Peligro Inminente con Harrison Ford y Willem Dafoe, pero como segundo asistente de dirección con Batán. Hice 2 pelis con él como segundo de dirección, y a la tercera me recomendó como primero. Mi primer película como primer asistente de dirección fue esta película también de Jorge Ramírez Suárez, Morena se llamaba, una película con Zurita. Y me seguí de ahí 8 años asistiendo a dirección, y después vino otro evento que marcó mi vida muy fuerte, que tuve un accidente muy fuerte en un asalto, y me vino como toda una recapitulación de lo que me apasiona y lo que me gusta. ¿Cómo un accidente en un asalto? Un asalto no es un accidente. Bueno, yo prefiero así porque ya perdoné a los malos, pero me dieron un balazo en la cara y me recostó, o sea,
fueron varios meses de... ¿Queriéndote asaltar? Sí. Un niñito de 14 años con una pistola temblando aquí. Y se le fue la bala. Yo por eso sí creo que... O sea, nunca tuvo la intención. Salieron corriendo. En lugar de llevarse el coche y a la guapa, se fueron corriendo. Pero ese accidente marcó mi vida en el sentido de que pues fue como todo un tema de reflexión de dónde quería estar yo, de qué era lo que quería hacer. Y volví a fotografiar. Y volví a caer en blandito, ¿viste? Primero caí con Batán y luego caí con Eduardo Martínez Solares y Simón Bros, que fueron los que me ayudaron a hacer mi primer demo como fotógrafo. Y mi primera peli fue Bala Mordida con Damián Alcázar, la dirigía Diego Muñoz. Qué mal nombre. Y Bala Mordida, así mi vida está llena de esas. O sea, mi padre murió 3 días antes de que yo comenzara a filmar mi tesis, y mi tesis se llamaba Directamente al Cielo. ¿No? Y luego mi primer peli fue Bala Mordida después de eso. Después de un balazo, ¿no? Son de esas cosas que de pronto tiene la vida que son exóticas, ¿no? Pero bueno, viene como esta historia de regreso a la cámara, y a partir de ahí pues ya no he parado. El hecho de haber sido asistente de dirección te pone en un lugar bien diferente, porque entiendes, porque además ser un segundo asistente de dirección es súper diferente a ser un primer asistente de dirección. Cuéntanos un poquito de las diferencias, porque hay mucha gente que no sabe. Bueno, en realidad el primer asistente de dirección es como, yo creo que el nombre está equivocado, yo creo que tendría que ser director de logística, ¿no? O sea, es la pieza clave entre digamos que el grupo creativo, que sería el director, el fotógrafo y el production designer, y la parte de los números. Entonces, como es el traductor, es el puente que está entre esos dos mundos para organizar las cosas de tal forma donde el dinero y el tiempo rindan de la mejor manera. Y el segundo dirección pues se encarga más como del mundo de la papelería, de los llamados, como de la información para el crew, ¿no? Pero el otro se divierte gastándose el dinero. Es una responsabilidad cañosísima, la de un primer asistente de dirección. Y pues yo la pasé muy bien. Me parece que hoy en día creo que esos 8 años es un plus en mi carrera como fotógrafo. Me parece que es un puesto que te hace entender a los demás departamentos, de entender los tiempos, de ser tolerante, ¿no? De ser más conciliador, ¿no? Es un puesto que requiere mucho conciliación, ¿no? Tremendo. Y sí, yo creo que es un mega plus que hayas podido pasar por ahí, porque entiendes de los tiempos, entiendes de la logística, entiendes un plan de rodaje y puedes pues apresurar un poquito el set, porque luego los directores de fotografía tienen esta fama de que colgados. Se cuelgan un montón y pues pasa que no acabamos el plan. Y si te llevas un día una, otro día dos, otro día una, pues llega un momento en donde debes una semana al plan de rodaje, sí. Y luego ya no te puedes reponer. Sí, bueno, yo creo que sigo teniendo una parte del alma del asistente de dirección como fotógrafo, en términos de que a mí me parece que, bueno, a mí me gusta ser un fotógrafo al que no esperas, ¿viste? O sea, me gusta mucho planear la avanzada, ¿no? Me gusta siempre terminar un set y llegar al siguiente y que esté al 60 o 70%, ¿no? Me parece que ese es un trabajo con el gaffer que es como súper importante, ¿no? Esta historia de compactar los tiempos lo más posible para que el día de rodaje sea de rodar, ¿viste? Claro, que va de la mano además de un equipo muy importante. Primero de locaciones. Si no tienes locación y no tienes cómo plantear cómo vas a poner las cámaras y cómo te vas a mover, pues luego del production designer, que si no te entrega el set y tú tienes que hacer tus candados de iluminación, pues de pronto no sabes cómo va a estar la distribución de ese espacio, entonces no puedes avanzar tanto. Bueno, ahí en ese departamento, así como el gaffer es el power behind the power del fotógrafo, el decorador es el power behind the power del production designer, ¿no? O sea, yo creo que en términos de esas avanzadas, con el que tiene que haber mucha comunicación, porque es probable que el diseño ya esté y los colores y no sé qué, pero el que te va a decir si el set está listo para las 12 del día que tú quieres entrar con las lámparas es el decorador, ¿no? Me parece que esa es como la clave de la complicidad, ¿no?
Es muy complicado porque hay que amalgamar y homologar mucha gente en muchos departamentos para que esa cámara pueda correr. Sí. Y si hay algo que no está ahí, siempre o nos retrasa o se nota. Es correcto. Y es cañón, sí. Pero yo creo que esa es la magia del cine, ¿no? Yo creo que lo más lindo del cine es justo eso, ¿no? Es entender que es un arte colectivo, ¿no? Que es un arte de comunicación, que es un arte de paciencia, de tolerancia. Yo siempre digo que ¿para qué es la toma 14, ¿no? Pues para reírse de las otras 13, ¿no? Yo creo que tienes que aprender en la vida a tener esa tolerancia frente al error, porque finalmente hacer una película es un trabajo de 50, 60 o 200 o 500 personas al mismo tiempo. Entonces esas son la cantidad de posibilidades que tienes de error, ¿no? O de que no salga bien, o de que haya algo que no funcione, ¿no? Entonces, pues ahí es donde viene esta historia de planear bien desde el principio para minimizar el abanico de... Además vienes de una escuela preciosa. A ti te tocó empezar tu carrera en 35 milímetros y en 16 milímetros. Sí. Entonces ahí no había toma 14. O era muy raro que hubiera toma 14. Era raro que hubiera toma 14. Tenías que planear con mucho más rigor, ¿no? Y bueno, ya también agradezco muchísimo porque me tocó una generación preciosa una de compañeros que siguen todos vigentes, casi todos trabajan, y nos tocó una generación de maestros preciosa, ¿no? A mí me tocaron maestros, o sea, a mí me dio clases Margules, me dio clases Ángeles Castro, me dio clases, ¿cómo se llama? Santiago Navarrete, me dio clases los García Gras, me dieron clases, pura gente que estaba activa en el medio, ¿viste? Entonces fue como bien padre esta dinámica de ser alumno y luego te invitaban al set, ibas a sus películas y la generación, a mí me tocó entrar a la escuela, o sea, yo fui a la tesis de Memo Granillo, de Javier Pérez Grovet, de gente que está muy bien posicionada el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te cambió la visión como cinefotógrafo con la llegada del material digital y este cambio, salto cuántico que vimos cuando... Es que yo creo que es salto cuántico el de ahorita. Ahorita hablamos de eso. Salto cuántico el de ahorita. O sea, en el fondo, en el fondo el cambio, yo creo que el cambio del negativo al digital, pues sí fue un cambio que como que nos movió el tapete, pero que en el fondo, ya que se fue aclarando la historia, no fue un cambio tan radical. Siguen siendo las mismas luces, siguen siendo los mismos lentes. Cambió radicalmente la forma de capturar la imagen, ¿no? Pero en realidad siguieron siendo los mismos elementos, ¿no? Entonces el proceso de adaptación no fue tan complejo, ¿no? Complejo ahorita, que ahora hay que platicar con los robots, y hay que hablar con la IA, y hay que ¿no? que el mundo de las luces sí cambió, ¿no? Ahora las luces son con un teléfono, ¿no? Y haces los fades de la luz y los cambios de color con un teléfono. O sea, yo sí creo que el cambio de ahorita sí es un cambio cuántico, sí es un animal totalmente distinto, ¿no? Sí, esta sí es una revolución tecnológica cañosísima la que estamos viviendo. ¿Cómo sientes hacia dónde va, qué va a pasar, cuál es tu visión, tus expectativas, tus miedos? En relación a lo que está pasando ahorita. Inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta en las manos correctas. Creo que en las manos incorrectas, pues yo creo que genera caos, ¿no? Me parece que es un momento donde el proceso de adaptación de todos los cineastas tiene que ser pues de otra forma, ¿viste? Yo creo que se van a perder muchísimos trabajos, pero que también van a nacer muchos trabajos nuevos. Que estos trabajos nuevos que van a nacer me parece que tienen como unas características un poco injustas porque sí requieren un nivel de preparación que probablemente la gente que perdió el trabajo no tenga, pero es la manera en la que o sea, hay que responder frente a este nuevo cambio, ¿no? Sí, aprenderemos ¿no? Yo ya estoy en esas, ¿no? Como es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Ya estás? Pues sí, ya aprendiendo a iluminar sets digitales, aprendiendo a entender el lenguaje de las pantallas de LEDs, el lenguaje
O sea, yo creo que pues están por sacar, o sea, porque ahora en el Instagram te salen cursos de IA para todo, ¿viste? Pero yo creo que los cursos de IA para el cine y para generar imágenes, pues son como mucho más específicos que platicar y hacer dibujos con el GPT o esta cosa. ¿Tú ya has intentado hacer algo con inteligencia artificial? Todavía no me toca. Ya me tocaron, bueno, sí me ha tocado, pero como de una manera muy superficial. Ya hice unos comerciales donde en lugar de contrataron a 2 actores en lugar de a 6 y sustituyeron las caras de esos cuerpos para hacer a los 6 personajes, ¿no? Que me parece pues me parece polémico, ¿no? Me parece que por eso creo que la IA en buenas manos es una herramienta padre, pero en las manos de gente inconsciente o con mucho poder puede ser como bien peligroso, ¿no? Me preocupa la autoría, me preocupa que la regulación todavía en cuanto a derechos de autor no está tan clara en Estados Unidos, menos en México. Me preocupa que los guionistas de pronto, pues, si hacen un buen prompting y luego le hacen una shineadita y pues ya van a entregar guiones en una semana, sí. En una semana, y eso me parece... Por eso, pero ahí hay ahí me parece que hay una combinación que puede ser balanceada, ¿no? Ok, yo le pongo la sinopsis y la estructura y no sé qué, y después me arroja una idea y yo la corrijo, pero el guionista está trabajando. O sea, no es algo que dejaste... O sea, finalmente la inteligencia artificial siempre necesita... un humano atrás, ¿no? Me parece que si esa es la manera donde van a sobrevivir los guionistas, güey, que la usen, ¿viste? O sea, de eso a que el señor Netflix diga, quiero un guión con comedia, con tal y tal y tal y tal, y brum, aparezca, y ese es el que filme, eso me parece triste. Y eso sí está pasando, o va a pasar, o no sabemos dónde está donde sí consultó al guionista, dónde no. Eso no lo vamos a saber, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, que es algo que ojalá los seres humanos aprendamos a usarlo y lo usemos de una manera inteligente, ¿no? Generar fondos, generar ambientes, generar como si quieres estar en Tokio y haces una cosa con IA y los actores están en el set, pues me parece que está buenísimo. Pero sustituir a los humanos... Bueno, es que y el alma y el corazón... Bueno, yo no sé si debería decir estas cosas en las cámaras, ¿verdad? Pero creo que así es, ¿no? O sea, yo creo que el punto de partida, como siempre, es el cine de industrial americano. Y yo creo que la IA comenzó este momento tan acelerado a partir de la huelga de los actores y Bruce Willis, ¿viste? A partir de que dijeron, ok, sí te doy permiso de usar mi avatar. Ahí comenzó la fiesta, ¿viste? O sea, finalmente finalmente los actores en Estados Unidos son un punto estratégico de la economía del mismo cine, ¿no? Entonces, si ellos ya dieron permiso, bueno, pues los demás tenemos que seguir esa regla, vamos, ¿no? a tener que callar y hacerlo así. Ahora, también creo que nuestro cine de $1 millón tiene otro tipo de vida, ¿no? O sea, yo sí puedo entender que la inteligencia artificial y los avatars sean utilizados en este cine mega grande, mega millonario de 6 meses de rodaje, ¿no? Donde probablemente el hecho de usar al avatar facilite muchas cosas, pero por lo pronto, o sea, es una tecnología que no es tan accesible económicamente para el cine de $1 millón que hacemos en México y en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que nosotros, por lo menos yo, seguiré siendo feliz de trabajar con los actores y filmar 6 semanas en chinga con unas lámparas nuevas y con una cámara, no sé qué, pero yo no veo en nuestro cine, o sea, sí puede hacer que tengas una secuencia hecha con IA, ¿no? O que tengas 5 secuencias hechas con IA, pero no creo que va a ir más allá de eso. Yo creo que nuestras historias van a seguir teniendo el punch que tienen porque están hechas por humanos, ¿no? Porque están hechas por
por nuestro diálogo, por nuestro sentir, por nuestra sensibilidad, ¿no? Los ojitos y el corazón, ¿no? Yo creo que sí está bueno enhancements y VFX que no podrías acceder, espacios que no podrías acceder. Eso está padrísimo poderlo utilizar y pues para eso está la tecnología. Lo demás sí se me hace igual como medio injusto y medio complicado, todavía. Vamos a ver cómo evoluciona. Pues mira, ¿cuántas películas de ciencia ficción has visto mexicanas? Claro, apenas, o sea, No, ahora ya estamos haciendo un par, pero son pocas. Por eso, esas son las que a lo mejor sí van a necesitar eso. Pero nuestras películas de 6 personajes que caminan, lloran, se pegan, sufren, que además yo creo que son las películas que por lo menos a mí me gusta contar, pues yo creo que esas van a seguir ahí, ¿viste? O sea, a lo mejor va a ser como más complejo venderlas a las plataformas o que tengan estrenos en cines, ¿no? A lo mejor esa parte sí va a seguir teniendo como su... Pero yo creo que sí vamos a seguir haciendo ese tipo de historias. Imagínate que en la época en la que tú filmaste Guten Tag Ramón, hubiera existido esta herramienta. Pues a lo mejor lo hubiera filmado en el estudio Churubusco y no hubiera tenido que ir a Alemania, ¿no? Al frío miserable. Pero yo la pasé increíble en el frío miserable, ¿eh? ¿Eres de frío o de calor? De calor. De calor, estoy de calor. Pero a mí o sea, más allá de la historia, convivir con gente apasionada de otra cultura me pareció padrísimo. Filmar en Europa me pareció padrísimo. Filmar en unas condiciones totalmente diferentes a las, ¿no? O sea, porque además fueron varios meses en la nieve, ¿no? Estuvo muy cañón, ¿no? Sí, donde tenían, o sea, las chelas no las ponías en el refri. Claro. Las sacabas a la calle, ¿no? Para que se calentara tantito y te la pudieras tomar porque está congelada. No. Sí, hubiera sido seguramente otra dinámica. Bueno, quién sabe, porque pues otra vez es una peli de $1.5 millones, ¿no? Ajá. No sé si hubiera tenido dinero para... Se hizo con bien poquito dinero y es una cosa hermosísima. Pero ahí vamos otra vez al factor historia. Yo digo que tendríamos que buscar más esas historias, ¿no? Yo creo que México tiene una riqueza cultural y una riqueza de historia donde tendríamos que buscar más ese tipo de sensaciones conmovedoras, de historias de amistad, de amor, sin necesariamente ir al mundo en el que estamos metidos, ¿no? Donde, o sea, a mí me parece que hay una historia que tiene que ver con la comedia inteligente y con la comedia que que se parece más a esta educación que nos dio Televisa durante tantos años, ¿no? Pero luego parece que el público mexicano que asiste a las salas de cine es ese, ¿no? Es eso. Entonces es como muy contradictorio porque las películas que tienen los otros elementos llegan a las salas y de pronto les va muy mal. Sí, con todo, aunque traigan laurelitos de festivales, ¿no? Sí, ahí viene, ¿qué? Ahí vienen los Godines 2 o ¿cómo se llama? No, y ya está rompiendo la taquilla. Me da mucho gusto que rompa la taquilla, pero eso otra vez, o sea, las últimas películas que han sido taquillones son películas que hacen reír a la gente. Sí, a mí me parece que está increíble hacer reír a la gente, ¿no? Me parece que está increíble y me parece valiosísimo porque tienen una combinación de elementos en donde es un cast ganadorcísimo porque la gente quiere esos actores, están en un tono y en unos colores y en una cosa muy fácil de entender y es lo que atrae al público. Sí. Las otras películas no logramos hacer que vaya la gente. Sí, el público mexicano como que no le gusta ver sufrimiento, ¿no? No le gusta. O sea, el público está en el terror y en las rom-coms. Eso o sea, yo acabo de leer un guión hace poquito que me parece que también es un género en el que habría que como retomar. ¿Dónde está el melodrama? ¿Dónde está el cine de oro mexicano de los charros donde todos lloraban y donde, ¿no? O sea, este mundo del melodrama que yo creo que lo hemos dejado un poquito olvidado, ¿no? Y lo digo porque me parece que el melodrama sí es algo que le gusta al público mexicano, ¿no?
Pues las telenovelas son eso. Y las sigue viendo millones de personas. Yo creo que sí hay mucho miedo de atrevernos a acercarle a la gente eso. Sí, yo acabo de leer un melodrama padrísimo que también te voy a atrever a leer. Me parece perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sientes que hay que hacer para poder hacer que nuestro cine otra vez ocupe lugares importantes como estábamos antes de la pandemia? Vendíamos mucho, hacíamos casi siempre nuestras películas estaban cerquita de los 100 millones, algunas en los 100 y otras rebasaban los 100 millones. Ahorita cuando una película llega a los 100 millones hacemos fiesta. Es una pregunta complicada, justo es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, cómo buscar este balance este balance entre la temática. O sea, porque yo creo que el cine mexicano lo que sí tiene es que, o sea, ya llevamos muchos años con una muy buena factura, ¿no? O sea, ya no le pedimos nada al cine, ¿no? O sea, la factura es buena, ¿no? Yo creo que justo la clave es como encontrar esas temáticas que sí traigan al mexicano a ver cine mexicano, ¿no? O sea, que es lo que sí le pasa a la industria gringa, ¿no? Los gringos sí ven cine gringo, ¿no? Los hindúes ven cine hindú, ¿no? O sea, que son como... O sea, sí me parece que ahí es donde está el reto, ¿no? En cómo hacer que regrese el público mexicano a las salas de cine y cómo hacer que en general en el mundo que la gente vaya al cine otra vez, porque yo creo que también lo que está pasando ahora es este mundo o sea, las pelis ya van la mayoría directo a la plataforma, ¿no? Ya es... Tristísimo. O sea, ya es como... son casos como muy excepcionales los que sí van los que se hacen 50 copias o 100 copias, ¿no? Para ir al cine, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco donde está la clave, ¿no? En entender cómo atraer al mismo público mexicano a que consuma el cine mexicano, ¿no? Porque, bueno, nuestro cine también es raro que se consuma, a pesar de que es el mismo idioma, que se consuma, ¿no? En Argentina o en Chile o en Colombia. Bueno, en Colombia creo que sí nos va más o menos bien, pero... Pues es que es muy local el slang mexicano, la cultura, el tono, es muy particular, pero pues ¿qué hablamos de salir si ni siquiera podemos, como dices, hacer que nuestro propio público se meta a las salas a ver nuestras pelis? Eso yo creo que la pandemia vino como a apagar yo sigo siendo un fan ¿no? De ir al cine y las palomitas, ¿no? A mí me parece que, creo que lo hablábamos en algún momento, ¿no? A mí me parece que el evento del cine me parece que es como mucho más contundente que ver la misma película en tu casa, ¿no? Me parece que cuando tú vas al cine... Es una experiencia diferente. Vas al baño antes para no salirte, ¿no? O sea, me parece que el mensaje es algo que circula de principio a fin, ¿no? O sea, que tú sales de la sala de cine, te guste o no te guste, pero sales con el mensaje que te quisieron dar completo. Y en cambio en casa, pues en casa suena el teléfono, ya hay que darle de cenar al perro, llegó el hijo, qué sé yo, ¿viste? O sea, es algo que le pones pausa y lo ves 2 días después, o le pones pausa y lo ves una semana después. Se pierde por completo. Entonces yo siento que la esencia del mensaje no es tan contundente como cuando vas al cine, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál ha sido el proyecto más difícil que has hecho en tu carrera y por qué? Proyecto más difícil es que yo creo que cada proyecto tiene como dificultades particulares distintas, ¿no? Proyecto difícil, Amores Perros, por ejemplo, ¿no? Que no fue como fotógrafo, pero fue un proyecto de una complejidad. 20 años ya. 25. 25, perdón. Y eras second. No, ahí fui de primero. Fui primero. Sí, ese choque me rompió la cabeza, ese choque. Pero digamos que, o sea, por ejemplo, esa película en particular tenía como una problemática de logística y técnica compleja, ¿no? Pero luego hay películas que no tienen esa complejidad técnica o de logística, pero que, o sea, está rodeado de 15 personajes hiper sensibles. Y entonces es un lloradero y y me siento mal y no me gustó. O sea, a lo que voy es que de pronto las problemáticas humanas pueden ser... Superan de las técnicas. O sea, o de ego, pueden ser como mucho más complejas que, güey, me llovió 3 días y me atrasé una semana, ¿no? O
¿no? O qué sé yo, nada más tengo un coche para chocarlo, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa así súper meticulosa de 14 cámaras y 25 ensayos. O sea, ese choque, por ejemplo, lo ensayé 8 horas, ¿no? 8 horas de ensayo. ¿No? Pues tenía una cosa ahí técnica y de precisión súper compleja porque había nada más 2 coches, ¿no? Claro. Si hubiera sido una peli gringa hubiéramos tenido 2 coches, pero de cada uno por lo menos, ¿no? 2 coches y cuántas cámaras. Y cuántas cosas pasando al mismo tiempo. Fue complicadísimo eso. Sí, pero eso, ¿no? O sea, como esa complejidad al lado de otras complejidades de no tengo ni el $1,000,000, ¿no? Y tengo, o sea, y es una película que no entra más que en 7 semanas, y entonces viene como esta complejidad del límite económico que invita a la creatividad, ¿viste? Entonces encontrar soluciones que sí te permitan, y entonces de pronto eso es mucho más complejo que ensayar 8 horas, ¿no? A ver que se te ocurra cómo resolver los balazos sin que te cuesten los balazos o sin que tengas 6 vestuarios dobles, ¿no? Acabo de filmar una peli que no tenía ni un peso y estaba llena de balazos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo resuelves visualmente esta historia de no hay palestopín, había nada más 3 vestuarios dobles, y entonces hacer como un research de cómo solucionar los balazos visualmente de diferentes maneras sin usar el mismo recurso, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, yo creo que eso es. O bueno, Guten Tag, que fue filmar en el desierto y en el frío. ¿No? Yo creo que cada película tiene como una complejidad diferente, ¿no? Una problemática distinta. Y creo que lo más divertido es justo eso, ¿no? Primero, a mí me gusta mucho el trabajo de mesa, ¿no? El trabajo de pre. Entonces, primero cómo soñar, cómo resolverlo, y luego cuando llegas resulta que el sueño no es como lo pensaste, sino que hay 3 factores que no habías tomado en cuenta y que, ¿no? Me parece que esa parte es como la parte más divertida. ¿Te ha pasado alguna vez que no tienes esta química con tu director o directora y de veras nomás no se logra esa magia en la mesa y cuando ejecutas es un pain? Pues sí, pero te das cuenta antes, ¿no? O sea, ¿Y qué haces? Bueno, las veces que me ha pasado hemos decidido honestamente cambiar, o sea, muchas gracias, hasta 4 semanas de rodar y de cambiar de fotógrafo, ¿no? ¿Te has bajado de proyectos por eso? Sí. Es mejor, ¿no? Pues yo creo que es una cuestión de honestidad, ¿no? Claro. De honestidad y sobre todo de mucho diálogo, pues con el conciliador mayor de un proyecto, que es el productor, ¿no? Decir, a ver, están pasando estas cosas, ¿tú cómo sientes? No. Me ha pasado una sola vez, ¿no? Una sola vez. Pero y sí fue desde la segunda semana de pre, pues te dabas cuenta que no, que el azul que yo me imaginaba no era tu mismo azul, o que el... Es que eres daltónico, también tú. No, sí me parece que eso es como una cosa de honestidad, ¿no? Es que si no tienes esa complicidad absoluta y esta química y este entendimiento entre estos 2 capitanes del set, que tienen que ser tú y tu director o directora, pues es que... Pero fíjate que me acaba de pasar el año pasado algo al revés, y a la vez hubo una conexión así increíble. O sea, venía de hacer... He hecho un par de cooperaciones con Pepe Sojo, ubicas ese personaje. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces veníamos de filmar 10 días con las mariposas monarca y una Phantom a 2,000 cuadros, y así esperar a que se parara la mariposa y volara y qué no sé qué. 5 personajes de crew metidos en Michoacán, en Angangueo, ¿no? Entonces venía yo de hacer así esta historia así súper cool, relajado. Y de pronto yo llegué, yo qué sé, un jueves, ¿no? Y el jueves en la noche suena mi teléfono y me dice, Carlos, ¿puedes viajar mañana? No. Oye, ¿puedes viajar el viernes? No. ¿Puedes viajar el sábado? Sí. ¿A dónde? ¿No? Me hizo Guadalajara. Le dije, perfecto, ¿cuándo comienza la película? El lunes. ¿Cómo, güey? Entonces resulta que
un proyecto que arrancaron 4 semanas o 5 semanas de preparación y en la primera semana de rodaje el director dice, no aguanta el fotógrafo. Y yo que soy así un fan del tiempo de preparación y de... No tuviste ni un día. Leí, ni acabé de leer el guión, jefa. O sea, lo que me alcancé a leer en el viaje, el día de viaje. Digo, tuve 2 juntas por Zoom con el director. Y afortunadamente como que hubo una química así, y fluyó y quedó súper padre y la pasamos bomba y no sé qué, pero a mí me parece que esos son, o sea, ¿no? Es como cuando tus papás se divorcian cuando tienes 6 años, ¿viste? O sea, no entiendes nada. ¡Qué difícil! Pero fue un reto en términos, porque yo creo que ese es no solamente en el cine, sino como parte de la vida, ese es como una antena que tiene que estar ahí, ¿no? Esta historia de la adaptación, ¿no? Sobrevivirán los que mejor se adapten, ¿viste? No los que más la hagan de pedo, ¿no? Entonces, pues fue como un proceso así de... Pero tú tan meticuloso, tan preparador, Qué difícil enfrentarte a eso porque estás yendo en contra de ti mismo y de lo que tú crees y lo que sueles hacer. Sí, pero ese reto estuvo bien padre, la verdad. Porque además llegué y pues, yo no había escogido ni al gaffer, ni a los operadores, ni al foquista, ni a nadie. Se quedó anterior, claro, porque ya habían escauteado, ya más o menos le sabían. Sí, lo único que hice fue llevarme a Manuel Huitrón, que es mi operador de Steady de toda la vida. Ese fue el único que llegó conmigo. Y todo lo demás, pues fui adaptándome a lo que había y al equipo que había y fui haciendo algunas modificaciones para que funcionara un poquito mejor, pero fue un reto humano bien padre, ¿no? O sea, yo llegar así a decir, chiquitos, díganme por dónde, por favor, ¿no? ¡Qué nervios! Sí, pero que el resultado está bien padre, ¿eh? O sea, los chavos acá regresaron de la forma de presentar a Canes y les fue muy bien. Wow. Sí, muy bien. Una peli de terror. ¿Ves? El terror. El terror. Estás filmando un montón en Guadalajara, vas y vienes. Hoy vengo. Sí. ¿Cómo sientes Guadalajara con esto del rebate? Está creciendo muchísimo la industria allá. ¿Cuáles son los retos, las oportunidades? Creo que tienen todos los retos del mundo. Yo creo que hacer industria pues, no es una cosa que pase en un año, ni en 2, ni en 3. ¿no? Hacer industria es algo que toma 10 o 15 o más tiempo, ¿no? Y luego te regresas, como nos está pasando en México. Sí. Allí vamos, y ahorita estamos go to the basics y empezando a reescribir esta historia. Estamos en un lugar muy raro. Un lugar donde hay que o sea, nos lo está robando todos Colombia y España, ¿no? Hay que traerlo de regreso. Guadalajara me parece que en ese sentido habría que nosotros como industria tratar de que creciera pronto y paralelamente sacar un rebate en la Ciudad de México, ¿viste? Es urgente. O sea, lo único que hace a Guadalajara competir con los demás es que te regresan el 40%. Pero tiene como otros retos, porque tiene muy buenos crews, pero tienen 4 gaffers, ¿no? Y tienen 5 asistentes de cámara, y o sea, les falta como hacer más robusta como la parte técnica, ¿no? Sí, la infraestructura técnica y humana hay que crecerla un montón. Sí. Pero me parece que van por buen camino, muy ganosos, muy abiertos. Pues bueno, Guadalajara siempre, Jalisco en general siempre ha tenido como este sabor de cultura y este sabor musical, ¿no? Siempre eso ha sido, ¿no? Ahora estoy preparando un documental que habla del rock en México y pues Carlos Santana es el que, ¿no? Y ni hablar no solo del rock, sino me parece que es como una cuna de cultura bien padre. 100%. Y pues qué padre que estén haciendo cine y metiéndole ganas a eso, pero me parece que pues que hay que ir poco a poco, ¿no? ¿Cuántas llevas ya en Guadalajara esta última tanda? Ahora voy a hacer otra. Llevo 3. Felicidad. La última fue Abracadaver. La última que ha salido. Ah, claro. Ahorita está por salir esta que te digo de terror de Game Over.
Y estoy preparando una que se llama, que espero filmar en noviembre, que se llama Continente, sobre migración. Que además ahora Guadalajara, no sé por qué, aquí en México también pasa, pero en Guadalajara, en Jalisco en general, hay como una historia de haitianos, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños. O sea, está llena las calles de gente en los semáforos pidiendo dinero, ¿cómo se llama? Migrantes, ¿no? Qué chistoso, eso sí no me lo esperaba. O sea, sabíamos de los narquillos y de toda esa cosa que está rudo también, pero no de los migrantes. Sí, no, yo creo que en ese sentido Jalisco pues, es como todo el país, ¿no? Hay como una polémica con el narco todo el tiempo, ¿no? Y este mundo y por eso digo que ya no hay que hacer historias de narcos. Totalmente. Pero hay una cosa ahí con la vida nocturna y las tienditas en los baños de los antros y el derecho de piso y el súper fuerte, ¿no? Súper fuerte, y además pasa, digo, no quiere decir que en la Ciudad de México no haya narcos, seguramente hay y muchísimos, pero en Guadalajara convives con ellos todo el tiempo están ahí, están en el restaurante, pero en el bar, pero en el doctor, o sea, un día llevé a una actriz al doctor y llegaron así formadas en convoy 4 camionetas se bajaron con cuernos de chivo a custodiar a la señora que se bajó al doctor, no sé, con unas antenas satelitales y una cosa así como, ¿qué es esto? Bueno, eso y algo que es como bien descarado, porque también pasa aquí, pero no así de descarado, es esta historia como o sea, la cantidad de edificios en construcción, ¿viste? O sea, esto está súper fuerte ahí en Guadalajara, súper fuerte, ¿no? Pues es que en algún lugar hay que poner el dinero. Y luego viene la noche y ves estas torres gigantescas con 2 foquitos prendidos, sí. Y los otros 150 de Pascua, güey, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que es algo con lo que vive el país, ¿viste? O sea, Guadalajara, porque ahora vamos mucho ahí porque filmamos, pero pues es algo con lo que vive México todo el tiempo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Eso sí está muy cañón. Pero yo creo que este país tiene más cosas bellas que feas, ¿no? Mucho más. Entonces, mucho más. México tiene todo. Yo creo que por eso estamos aquí, por eso los extranjeros vienen, ¿no? Porque está bien padre. Los extranjeros son felices. O sea, México está ahorita en el top 5. En el top 5 del mundo. Está súper hot. Porque tenemos todo. Se come delicioso, es hermoso, tiene todos los climas, tiene un montón de culturas. Somos bien cálidos con el turista. Bien cálidos. Somos gente bien padre, la verdad, los mexicanos. ¿Qué retos tiene? Me encanta venir aquí a hablar de cine y no hablar de cine. ¿Qué retos tiene la fotografía encaminado a esta nueva ola, tanto de reinventar un poquito el cine y los chavos, los jóvenes? Porque yo sé que tú das muchos cursos y muchos talleres a los que los invito que se inscriban, porque es un gran maestro este señor. Pero ¿a dónde hay que invitarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer si estás empezando a hacer una carrera como cinefotógrafo, si te interesa el cine ya de gente con experiencia? Por no decir ya un poco mayores, tú y yo. ¿Qué le podemos decir a los chavos que quieren aventurarse a esto? Bueno, primero... ¿Por dónde empezar? Primero, yo creo que tienen que hacer una seria conexión con su lado femenino. A mí me parece que el cine, o bueno, cualquier actividad audiovisual es para hacerte sentir, es para hacerte llorar, es para hacerte reír, es para asustarte, ¿no? Es para generar emociones, ¿viste? Entonces, si tú no conectas con tus emociones porque tú estás viendo todo el tiempo esto, ¿no? Y no te detienes. Qué cabrón eso, ¿no? Mi hija va a entrar a la secundaria y yo tuve la junta de que cómo tenemos que encauzar a los niños que se están convirtiendo en adolescentes y están cambiando. Y todo un asunto de no absoluto es que la escuela nos dijo, no hay celulares aquí, nunca.
ni en el receso, ni a la hora del lunch, ni rápido que me habla mi mamá. No hay celulares, entiendan. ¿Dónde está esa escuela? Que los jóvenes no tienen conexión. Los jóvenes no voltean a ver un árbol, no platican entre ellos, no se comunican entre ellos. No hay celulares, está prohibido, rotunda y absolutamente prohibido. Si tienen una emergencia y les urge hablar con su hijo, hablen a la escuela. Ok. Punto. Tú acabas de responder lo que me preguntaste. Eso es lo que hay que decirle a los jóvenes. O sea, que conecten con sus sentimientos, con lo que miran y que escuchen. O sea, finalmente los cineastas contamos historias y hablamos de sentimientos a partir de lo que viviste, ¿eh? De lo que viviste, y si no lo has vivido, lo que investigaste, ¿no? O sea, porque cuántas veces te toca un director, por ejemplo, yo ahorita es que estoy trabajando con el director del Continente, pues es un chavo que no ha vivido en la calle, ¿no? No tienes que haber vivido en la calle y haber sido... Pero, hablar de la calle, claro. Pero sí tienes que ir a la calle, sí tienes que convivir, y sí tienes que irte a perseguir a uno de estos pepenadores haitianos y hablar con él y aprender. O sea, yo creo que si volviera a estudiar cine, primero estudiaría o psicología, o filosofía, o psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que las historias con las que más conecto son estas historias donde un personaje normal resuelve una situación extraordinaria, ¿viste? O un personaje extraordinario que resuelve una situación extraordinaria. Habla como, o sea, uno tiene que entender como la parte brillante y la parte oscura del ser humano, ¿no? Por eso digo que psiquiatría, ¿no? O sea, ¿cuáles son los personajes más padres? Pues los locos, ¿no? O los gángsters, o los matones, o los... ¿no? O sea, finalmente el mundo del cine busca a estas fichitas humanas, ¿no? A estos seres particulares, ¿no? Entonces, pues me parece que va por ahí, ¿no? Me parece que festejo que metas a tu niña a una escuela donde no hay teléfonos. O sea, yo lo que hago ahora que he estado, pues tú trabajando con gente joven, el celular aquí se queda, chavos. Las siguientes 4 horas que yo les voy a hablar, en el receso a la comida, vienen y checan sus mensajes, o en el set, ¿no? También. O sea, si yo veo que hay 3 o 4... Es peligroso. Por eso, yo sí la digo. La voy a cantar la primera vez. Si yo estoy ensayando una escena y te veo en el teléfono, te la voy a pedir una vez. A la segunda te lo quito. ¿Qué vas? Ya. No, a la segunda te voy a quitar tu teléfono. Si no estás de acuerdo, te vas. Pero la segunda vez que yo te veo que en el momento en el que tienes que estar poniendo atención en lo que está pasando frente de ti, estás en el Instagram, chiquito, tarjeta amarilla, y la segunda roja. ¿Por qué? Porque pues, no te pagan por venir a ver el teléfono, mijo. No, y el mundo está aquí, en el mundo físico, en el mundo real. Pero si no te interesa el mundo real, está bien, güey. Claro. Pero estás cobrando por venir a poner atención. Para eso cobras. Entonces, si a la segunda no entiendes, viejo, perdón, o me das tu teléfono o pedimos tu cambio, ¿no? Porque yo también tengo teléfono y también tengo adicción al teléfono, ¿no? Pero cuando hay que concentrarse, ¿no? Ahí se te pagan, ¿no? Entonces, sí es un tema el tema del teléfono, de la inmediatez, de esta lluvia de información y de esta lluvia de cosas donde, o sea, además lo más peligroso de esta información donde la mitad o más de la mitad de lo que está pasando ahí es mentira, ¿eh? Totalmente. Es algo falso, ¿no? Te estoy escribiendo porque vimos tu perfil y creemos que eres perfecto para este nuevo trabajo, ¿no? ¿Cuántos mensajes de esos llegan, no? Todo el tiempo. Al Instagram, al WhatsApp te llegan, ¿no? O sea, ya pescan tu teléfono, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa parte es algo que hay que cuidar, y me parece que si tú quieres ser una persona que me haga reír o llorar, pues tienes que aprender a reír y a llorar tú, ¿no? Tiene que ser una sensación que tú domines, ¿no? Que a ti te guste, que te apasione, y para eso tiene que haber una serie de factores que tienes que conocer a profundidad, ¿no? Tienes que conocer a profundidad, sobre todo los directores, ¿no? Sobre todo los directores, que me parece que los directores de cine son como los directores de orquesta, ¿no? Sí tienen que saber tocar todos los instrumentos y saber en qué momento usar cada uno, ¿no?
Entonces me parece que los que quieren ser directores tienen que ser seres ultra cultos, ¿no? Tienen que ser gente que procure los libros, que procure los museos, que procure las exposiciones, que procure... ¿no? Claro, pero tú como cinefotógrafo interpretas y acompañas y ayudas, y el lenguaje de la cámara, el lenguaje cinematográfico, y no es lo mismo que contemos aquí, que contemos aquí, que contemos aquí, que la cámara se mueva en mano, o que la cámara esté arriba de un Steadicam, o que la cámara esté en un dron. Todo eso cuenta muchísimo la historia, y tu papel es fundamental para eso. Y si no tienes todas estas herramientas, y si no tienes esta sensibilidad, pues es bien difícil. Además de todo lo que has dicho, creo que también es súper, súper importante agarrar una cámara y hacer ejercicios, miles, o sea, agarra una cámara y salte a ver qué sale, ¿no? Sí, a mí eso es algo que me parece que yo he como que tratado de hacer mucho énfasis ahora en esta pues como en esta parte de mi vida donde me ha tocado, ¿no? Como poner mi granito de arena en el mundo de Jalisco. Y he dado ya varios cursos allá. Me parece que es justo lo primero que yo hablo, porque voy a las escuelas, voy a las escuelas de cine a hablar. Cuéntanos un poquito de eso. Les doy pláticas en las escuelas a cambio de que me dejen anunciar mi taller para robarme a los chamacos. Y de lo que me he dado cuenta, no sé cómo están aquí las demás escuelas, sé que, porque conozco bien el proceso del CCC y del, ya no es que el ENAC, que son escuelas donde los chavos filman por lo menos 2 o 3 ejercicios cada uno al año, ¿no? Las escuelas que yo me he encontrado allá filman 2 o 3 ejercicios entre todos al año. Entonces, pues yo creo que si el pintor se hace pintando, pues el cineasta se hace filmando, ¿viste? Punto. Entonces, todos mis talleres son prácticos, todos, ¿no? Todos filmamos, porque en los últimos hemos filmado 4 días juntos, y además filmamos 4 días juntos, y además te dejo de tarea hacer un cortometraje, y al que gana el concurso de los cortos le regalamos otro día de rodaje, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que eso es lo que hay que estimular. O sea, hoy en día no necesitas una Alexa Stream para contarme un cuento. Con un celular cuentas el cuento. Con un teléfono lo cuentas, ¿no? Entonces me parece que ese es el ejercicio. El ejercicio es que tenga la disciplina de contar los cuentos, ponerles música y hacerme reír, ¿no? Ponerle música y hacerme llorar, ¿no? Me parece que ese es como... O sea, si tú quieres ser director o fotógrafo o editor o qué sé yo, pues tendrías que filmar 4 cortos al año tú. Y entonces en ese ejercicio, pues a los 2 años vas a tener 8 cortos. Y entonces a los 2 años vas a poder armar tu primer demo. Y entonces ya vas a poder salir a buscar otras cosas que no sean esos cortos. Y eso además implica que si hiciste 8 cortos, pues eso significa que por lo menos hiciste 4 o 5 alianzas con directores, ¿no? Entonces vas haciendo una comunidad poco a poco, que es lo que te va a llevar, sobre todo si no te hiciste en la escuela, porque si te hiciste en la escuela, pues ya tendrías que salir siendo amigo de por lo menos 3 o 4 directores, ¿no? ¿Qué tan difícil es eso? O sea, si no tienes una escuela de cine, una escuela de fotografía detrás y eres fan de la fotografía, ¿cómo te acercas? Híjole, eso es como complicado, ¿no? Pues bueno, una es eso, para los actores, por ejemplo, era más fácil, ¿no? Porque esa misma pregunta me dicen, ¿cómo le hago? Porque yo quiero... Vas, te tomas una foto y la llevas a las escuelas de cine y les dices, yo voy gratis a tu corto. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, sí. Yo soy un muy buen fotógrafo, mira mis fotos, estoy comenzando como tú, voy gratis a tu corto. Es más, voy gratis a tu corto y pongo mi cámara, ¿no? Qué sé yo, tú tienes que ir generando esa red, ¿no? Porque pues, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de tener el papá que es amigo de la productora y entonces le dieron chamba en la oficina y entonces ahí comenzó a hacer sus primeros pininos, ¿no? Es como,
pues sí, tiene que haber como varios factores, pero el más importante es tus ganas de hacerlo, porque si tú tienes deseos, si tú tienes pasión por el cine, pues vas a encontrar ese camino de aliarte con otros directores, de ir a la casa productora, decir, toc, 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 mira, yo soy hijo de científicos, pero güey, me encanta la foto y quiero venir aquí, te voy a trabajar 6 meses gratis. O sea, yo pagué derecho de piso varias veces, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, ¿cuántas veces tuviste que no cobrar para que te dejaran estar en un set, para que te dieran chance de ver qué se hacía, para luego ya de ser segundo, quinto, cuarto asistente y eres el runner de los rollos para ver, pues sí, para aprender así. A mí me costó mucho menos trabajo porque soy niño escuela. Entonces, pues sí, yo hice mis primeras 3 películas sin cobrar, pero pues se fueron películas que todas se fueron a Cannes o a Venecia, ¿no? Las películas del CCC, ¿no? Porque la escuela, es que hay que estudiar. La escuela, ¿no? Esa es una gran ventaja de esa escuela. Pero luego me dio esta cosa de asistir dirección y no sé qué, y ya a mis casi 30 años volví a pagar derecho al piso. Yo le trabajé a Simón Bros y a Lalo 6 meses sin cobrar. Lalo ya no está, pero Simón ahí sigue. ¿Qué onda? Sí, de hecho le trabajé 6 meses gratis a Simón y luego todavía me fui a su peli esta de Malos Hábitos, se llamó su peli. Todavía me fui de gaffer de Lalo sin cobrar esa película. Fíjate cuántos años después. No, es que no se termina ni de aprender, ni de... Pues sí, o sea, a veces se puede cobrar, a veces no se puede cobrar. No, yo te digo que todos los años hago por lo menos una de esas. Yo no quiero decir que no cobro, pero porque para no hacer sentir mal a los productores, pero me pagan con puntos. Es como no cobrar, ¿no? Pero es porque me gusta la historia y porque creo en ti, que ojalá esa semilla que sembremos, pues ojalá te lleve a ti lejos. Porque si te lleva a ti lejos, nos va a llevar lejos a todos, ¿no? Entonces, pues a ver. Hay mil formas. El chiste es no desesperarse y poner todo el alma, todo el corazón y todo lo que se pueda ahí en todos los sets. Amo que tu cruz sonríe, güey. Decimos cosas bonitas. ¿Qué más, señor? Lo que tú me digas. La tarea ya la acabamos, jefa, desde hace rato. Ya acabamos la tarea, ¿verdad? Capadocia. ¿Qué sigue? Todas esas son tus películas, todas esas son seis. Bueno, no todas, no, son 45. Son nada más 45. Pero viste, me ha tocado hacer homenaje a la Virgen de Guadalupe y a Cantinflas, nada más, jefa. Esta serie gringa que acabo de que te platiqué, bueno, en realidad es américo-puertorriqueña la serie, de mafias negras. El thriller también está vendiendo un montón. Ahí tengo 2, jefa, yo ya lo dije, ya saqué la sopa, 3 proyectos le voy a dar a la jefa. Venga. Además del carísimo ese de Carilandia de las ¿cómo se llama? De las Catrinas. Que ese está bien padre, pero yo digo, o sea, que para mis ojos digo, sí. ¿de dónde va a salir tanto? ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahí sí, en la IA. De la IA. Bueno, hay una parte del diseño que claramente se presta en ese proyecto, ¿no? Para hacerlo. Sí, pero de todas formas no necesitamos dinero. Yo creo que por lo pronto hay que ser pacientes y esperar un poco a ver qué va a pasar con los dineros, pero yo creo que las películas estas de $1 millón, $1.5 millones hay que darles ya, hay que comenzar a mover. Hay que darles ya. Immediately. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras agregar? Que te decirle a los jóvenes que nos ven. A los jóvenes que nos ven, que vayan a mis talleres a dejar su teléfono en la puerta y aprender cine. Oye, ¿y te llevas de trainees a los chavos que tienes en tus talleres? A la peli y a la serie. Qué bueno. Me traje a 2 tapatíos. Bien. Sí, hay que hacer que crezca la industria ya. Me traje a 2 chamacos tapatíos bien padres. Y sí, o sea, yo creo que los talleres y como esta fórmula que yo aprendí en la escuela, y ya te voy a invitar porque le voy a hacer un homenaje a mi maestro consentido que acaba de... O sea, ya le cambiaron el marcapasos y la libró chingón a Jenner Hoffman. Uy.
Acaba de salir del hospital hace semana y media ya, sí, ya me habló para decirme, es que es bien padre, I'm ready, porque es que además voy a recordar a nuestro Lalo con algo bien bonito, porque yo no sabes cómo me daba miedo, porque me pasó con Lalo, ¿no? Entonces le hablo por teléfono a Genes, ¿no? Oye, güey, creo que es el momento, te quiero hacer un homenaje en Guadalajara. Quiero hacerle un homenaje a ti, con todos tus cuates de la SC, con todos tus alumnos, en Guadalajara. Y su respuesta fue, homenaje a la chingada, Carlos. Yo lo que quiero es hacer un taller contigo, como los que tú das. Y le dije, perdón, pues es que esos talleres son copy-paste de los tuyos, güey. O sea, ese güey a mí me daba los talleres de Panavisión, ¿viste? O sea, muchos de los ejercicios son inspirados en los ejercicios que él me ponía, ¿no? Me ponía un ejercicio que yo repito ahora en mis talleres precioso, que es cómo resuelves los 4 ejes sin mover la cámara, ¿no? Entonces hacemos una caja negra y entonces filmas el abierto. Y entonces en lugar de mover las luces, rotas el set y rotas, ¿no? Y pues la cámara no se mueve, ¿no? Y entonces es un ejercicio bien padre de cómo ir entendiendo los ángulos de la luz y los espacios. Bueno, entonces le digo, bueno, ok, hagamos juntos las dos cosas. Hacemos un taller juntos y ese fin de semana hacemos un homenaje y nos ponemos una peda y no sé qué. Bueno, ok, no sé qué. Pasa eso y a la semana le da un paro cardíaco, jefa, y le tienen que poner un marcapasos. Ay, Dios mío. Que me pasó con Lalo, jefa. Con Lalo le digo, demos un taller íbamos a dar un taller de coches y de pronto, pum, en un mes, caput, jefa. Entonces dije, güey, no se puede repetir la historia 2 veces, Dios mío, por favor, no, ya. Y entonces le ponen marcapasos y a las 2 semanas me dice, Carlos, me tienen que volver a operar, me lo pusieron mal, no sé, algo le pusieron mal en la válvula y que no hacía ti como tenía que hacer. Lo volvieron a operar. Sale y el día que sale me dice, Carlos, ya estoy listo. Y digo, estás loco, güey. Mira, todavía no le pongamos fecha. Yo digo que en 2 o 3 semanas el permiso te lo tiene que dar tu cardiólogo, güey. Y ahí le ponemos fecha. Y hay que ver si se va en avión o se va mejor en la carretera. En la carretera. Pero ya no sé por qué iba el tema de los talleres, pero me parece que el homenaje. El homenaje, y me parece que yo creo que mi historia con la educación, porque me han ofrecido muchas veces ser maestro de escuela, yo creo que no nací para ir todos los miércoles a dar clases a ninguna escuela, pero todos los años hago por lo menos 1 o 2 talleres y me parece que esa es mi manera de darle gracias a la vida por los maestros que tuve, ¿viste? O sea, yo trato de hacer lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? O sea, esta historia de no enseñarme lo que está en el libro, sino de enseñarme a sentir, ¿viste? De enseñarme a vibrar, de enseñarme a leer lo que tengo enfrente, ¿no? Y en la medida que puedo siempre me jalo a los chavos destacados, como me jalaron a mí los teachers, ¿no? Entonces me parece que eso es como algo que aprendí de ellos. Y de cómo regresar lo que te ha dado la vida, que ha sido mucho y ha sido muy bonito. Así es de que inscríbanse a los talleres del maestro Carlos Hidalgo. Gracias por estar aquí. Gracias. Te quiero mucho. Espero que vayas a hacer cine y nos vemos la próxima.